Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la clase de hoy, que es el apoyo nutricional en condiciones especiales. Esta es nuestra agenda. Vamos a tratar los pacientes renales, el paciente quemado y vamos a hablar un poquito de inmunonutrición. Como introducción, pues dentro de la población de los pacientes de la terapia intensiva vamos a tener ciertos pacientes que por sus padecimientos de base van a tener algunas diferencias respecto a los temas de nutrición que hemos tratado. Empecemos con los pacientes renales. Cuando un paciente presenta falla renal, va a tener una serie de cambios muy importantes en cuanto a su equilibrio ácido-base, en cuanto a la utilización de proteínas. Hay un concepto que se llama desgaste proteico energético, que es algo que pasa en los pacientes que están en terapia de sustitución renal, y es una forma un poco vaga de definir qué es cómo se consume un paciente que tiene una pérdida de proteínas y que esto se va a ver reflejado con pérdida de masa muscular y con efectos deleterios para su salud y para su bienestar. Entonces, vamos a ver que en estos pacientes vamos a tener varias áreas grises, porque muchos de los estudios que se han hecho en cuanto a la nutrición con ellos o son muy viejos y no están actualizados, o las tecnologías prometedoras al respecto pues todavía no se han estudiado bien. Tenemos que cuando los pacientes renales tienen alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los líquidos y de la anemia. Por ejemplo, los riñones contribuyen en un 15 o 25% a la producción de glucosa. En la gluconogénesis aproximadamente 10 a 20% en la captación, y la disminución de la gluconogénesis renal va a tener sus situaciones adversas. En cuanto a las proteínas, ahorita vamos a irnos más profundo en cada una de estas. También los lípidos se ven alterados, son de las cosas que tenemos que revisarlo con ellos. Y en cuanto a la anemia, estos pacientes, vamos a ver que pues conforme va avanzando las etapas de la enfermedad renal crónica, se van a ir dando diferentes diferentes cambios. Tanto, por ejemplo, en el protein energy wasting, que es el que les había comentado, va aumentando su incidencia, sobre todo del 18 al 48%, entre la tasa de filtrado glomerular entre 60 y un poquito arriba de 15, para cuando ya llegan a los pacientes en estadio 5, pues está a más del 75%. Hasta 75%. Ahora, cuando vemos la guía de Aspen de la nutrición en el paciente renal, vamos a ver que realmente la valoración subjetiva global es la más recomendada. No tenemos algo más nuevo pues para los pacientes renales que nos pueda ayudar y que sea más exacto. Pues existen otras técnicas más sofisticadas como impedancia unifrecuencia, multifrecuencia, absorción por rayos X, análisis de activación de neutrones. Sin embargo, pues a veces no solo la tecnología no está disponible, sino que aparte no han sido bien validadas. Esta es la valoración clínica integral, es en la que nos vamos a basar para evaluar el estado nutricional de los pacientes renales. Algo que me gustaría comentar aquí es que también el paciente renal pues se recomienda, ¿verdad? Es una de las recomendaciones de la guía, que se le haga una valoración nutricional desde el principio que llega contigo. Y pues ahí es una valoración clínica integral, medidas antropométricas, perfil bioquímico, evaluación del hierro, presencia de anemia, evaluación de la eficacia de la diálisis y un registro de TET. En base a todo esto, pues vas a hacer una valoración de tu paciente. Los requerimientos energéticos, la calorimetría indirecta es el gold standard para evaluar el gasto de energía.
y te disminuye el gasto energético de reposo al mediar el consumo de oxígeno y de dióxido de carbono exhalado de la respiración. Esto ya lo habíamos platicado antes. Bueno, los requerimientos energéticos, cada cuando pues un punto de buena práctica de buena práctica cada vez que cambia la situación clínica del paciente, es decir, esto debe ser algo dinámico y cada vez que el paciente tenga algún cambio en su estado metabólico, pues deberíamos de tratar de volverlo a reevaluar. En cuanto a las fórmulas, pues las fórmulas que ya conocemos que se utilizan en pacientes sanos se pueden utilizar en los pacientes renales. Sin embargo, pues con las fallas que ya sabemos que presentan en los pacientes sanos, pues obviamente los pacientes renales pues van a tener también sus complicaciones. Una cosa que me pareció interesante es en el libro de Ronco de nefrología de terapia intensiva. Ronco es un nefrólogo pues muy famoso, ha sido como la punta de lanza en cuanto a la sustitución renal en los pacientes críticos. Pues él menciona pues que anteriormente en las terapias de sustitución renal en nefrología, el concepto del paciente desnutrido renal era un paciente en hemodiálisis, delgado, caquéxico incluso, con salientes óseas prominentes, pues el típico paciente desnutrido que pensamos. Esto era porque pues los métodos de hemodiálisis no habían sido refinados como hasta ahora. En cambio ahora más bien el paciente renal al que nos enfrentamos en la práctica, pues son pacientes que van a tener, al contrario, tendencia a tener obesidad por las comorbilidades que los llevaron a la falla renal, pero van a estar desnutridos, van a tener una sarcopenia a pesar de tener un índice de masa corporal elevado. Estos son los requerimientos energéticos, pues estos son fórmulas dadas por la Universidad de Penn State, en la que pues, podemos calcular el gasto energético en un paciente que está ventilado. En este artículo pues, se vio la energía y la energía y la proteína en pacientes críticamente enfermos que tenían lesión renal aguda. Un estudio observacional prospectivo, 42 pacientes en lesión renal aguda. Los objetivos son evaluar la validez de ecuaciones predictivas para el cálculo del filtrado de necesidades de proteína versus la calorimetría indirecta, y comparar los nutrientes prescritos y realmente recibidos con las estimadas. Y en conclusión, pues el uso de fórmulas de ecuaciones predictivas para orientar el abordaje nutricional no fue acertado en pacientes críticos con lesión renal aguda, y por eso ellos lo desaconsejan. Y siempre que sea posible, pues es ideal preferir mejor un método como un régimen de alimentación adaptado a las mediciones reales de una calorimetría. Aquí están las estadísticas del artículo. Y bueno, en cuanto a la distribución de los nutrientes, una vez que hemos realizado el cálculo de los requerimientos energéticos, la distribución de los nutrientes en la dieta debe ser equilibrada, con un 55 a 70% de carbohidratos, 20 a 30% de lípidos y 10 a 15% de proteínas. En los pacientes nefrópatas vamos a tener procesos oxidativos, menos procesos oxidativos, carbohidratos y más, en esos pacientes vamos a tener que distribuirlo con calorías, los carbohidratos deben ser, el aporte energético de carbohidratos deberá ser mayor que el de lípidos, y esto para evitar los procesos oxidativos. En cuanto al aporte calórico, la importancia de calar los objetivos calóricos se ha propuesto sobre la premisa de que estos atenúan la expresión del catabolismo proteico. El índice calórico de los nefrópatas está entre los 25 y 30 kilocalorías por kilo día. Y bueno, después del tercer día hay que incrementar el aporte energético hasta el 80% a 100% del gasto energético determinado. Bueno, aquí quería también comentarles esto. Hay que tener bien en cuenta cuando los pacientes están en terapia de sustitución renal, cuál es el dializante que utilizamos.
Hay equivalentes de calorías en los sustratos del metabolismo de los carbohidratos, en los líquidos de diálisis y hemofiltración. Entonces, por ejemplo, un paciente, dependiendo el sustrato de su líquido dializante, puede estar recibiendo hasta 300 kilocalorías extra por día. Entonces, pues eso significa que pues sí es importante que nosotros nos involucremos con eso, incluso con ese aspecto, ¿no? Que a veces se le relega a los nefrólogos. En cuanto a las proteínas, pues se determinan por el grado de catabolismo proteico que generan la condición actual y el estadio de la enfermedad. En la terapia de reemplazo renal van a ejercer una influencia negativa en el sobreequilibrio proteico, por lo que tales requerimientos pueden aumentar. Entonces van a existir los factores como son la modalidad de reemplazo renal, la velocidad del flujo de sangre de líquido de diálisis, el efluente, las propiedades de la membrana del filtro y la pérdida per se y independencia del catabolismo propio. Esto es una de las cosas que menciona Ronco, pues que es lo que ha cambiado, ¿no? Las membranas del filtro pues han ido evolucionando en la terapia de reemplazo renal y pues ahora ya no se filtran no se pierden tantos nutrientes como se perdían antes. En cuanto a las proteínas, pues estos son los aportes que debe requerir un paciente nefrópata. Pues estas son mediciones pediátricas. En cuanto a los adultos serían de 8 a 1 gramo por kilogramo por día. La pérdida que hay de aminoácidos en la terapia de reemplazo continuo pues es de 10 a 20%. Y en las diálisis peritoneales agudas de 3 gramos por kilogramo día. En el libro de nefropatía clínica de Ronco, de nefropatía del paciente crítico de Ronco también, pues ellos en su bibliografía no usan tanto la diálisis peritoneal como nosotros, ¿no? Pero es una de las críticas que se le hacen. Como se utiliza soluciones que tienen mucha glucosa para lograrse esa fuerza de arrastre, ¿no? de los productos de desecho a través de la membrana peritoneal, muchas veces durante el proceso termina habiendo un intercambio y el paciente pues recibe también glucosa. O sea, esa parte de esta glucosa también se es arrastrada hacia la circulación sanguínea y estos pacientes también por eso van a tener dificultades per se por el tipo de reemplazo, por el tipo de reemplazo renal para controlar la glicemia. Bueno, las recomendaciones en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos pues es la restricción de proteínas a 0.6 a 8 kilogramos por kilo día, pues que solo ha demostrado ser beneficiosa en pacientes con enfermedad renal con tratamientos conservadores y enlentecen la progresión de la nefropatía a su fase terminal. En los pacientes con tratamiento sustitutivo como hemodiálisis, pues se recomienda de 1 a 1.2 gramos por kilo por día, y en los pacientes con tratamiento sustitutivo diálisis peritoneal, de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramo día. En cuanto a la glutamina, pues ahorita la vamos a estar mencionando también con los quemados. Es un aminoácido condicionado, en la etapa crítica es un aminoácido esencial versus en la etapa no crítica en la que no es esencial. Tiene un efecto antioxidante, de glucogénesis, disminuye la resistencia a la insulina, que pues ahorita como vamos a mencionar, pues está aumentado en los pacientes renales. Va a favorecer la proliferación celular en los enterocitos, por ejemplo, en los sistemas inmunes, pues son células que ocupan mucho la glutamina. Disminuye las infecciones, la estancia hospitalaria y la mortalidad. En cuanto al aporte hídrico, pues es una de las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta con estos pacientes. ¿Por qué? Porque están predispuestos a hacer hipervolemia. Entonces, tras calcular el aporte energético y proteico, es necesario tener en cuenta el aporte hídrico. Habría que realizar un cálculo teniendo en cuenta que la diuresis que conserva el paciente. Habitualmente se aproxima una ingesta de líquido entre 560 y 600 mililitros sumados al volumen de diuresis reportado en 24 horas. Y pues hay que tener en cuenta, ¿verdad?, los otros aportes de líquido que presenta el paciente. En cuanto a la glucosa, es una de las cosas que están más, su metabolismo es de las cosas que están más alteradas en el paciente renal. Mantener niveles de glucemia en pacientes renales hospitalizados entre 140 y 180, como en este artículo, donde se asoció que la hipoglucemia, que un aumento de la hipoglucemia estaba asociado con una infusión de insulina intravenosa, ¿no?, en los pacientes renales. La insulina tiene un metabolismo renal
disminuye su depuración y eso nos va a predisponer a que los pacientes nefrópatas pues tengan propensión a desarrollar hipoglucemia. Pues los que hayan tratado pacientes nefrópatas recordarán que incluso pacientes que ya están en hemodiálisis o diálisis peritoneal llegan incluso a ya no requerir insulina para el control de su diabetes, están en una especie de autocontrol. ¿Por qué? Porque la poca insulina que ellos generan pues se mantiene circulando en su cuerpo por la baja depuración. Entonces, en cuanto a la hiperglicemia, pues bueno, hay funciones glucorreguladoras que estas van a llevarnos a una estimulación del transporte de glucosa, a una disminución de la gluconeogénesis, oxidación de la glucosa, a estimulación de la síntesis neta de glucosa y al transporte de glucosa. Eso es en cuanto a la hiperglicemia. Sin embargo, también vamos a tener que el paciente puede, lo que habíamos mencionado, pues va a ser una resistencia a la insulina, un aumento de la gluconeogénesis hepática, una secreción inadecuada de insulina y alteración en el aclaramiento de insulina. Todo esto pues, nos va a llevar a que estos pacientes también están condicionados a poder pues se van a los extremos, ¿no? Pueden hacer hipoglucemias o se pueden hacer hiperglicemias. El riñón produce el 25% de la glucosa y se encarga del 20% del gasto energético. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que la insulina en plasma, conforme vas utilizando la glucosa, conforme se va produciendo glucosa, pues empieza a aumentar, ¿no? Y esto está alterado en el paciente renal. Bueno, la glucosa es uno de los tejidos independientes, los tejidos independientes de la glucosa e insensibles a la insulina, pues son los que nos van a llevar a estos estados de hiperglicemia. Y pues el aumento de grasa, que eso va a ser por los tejidos sensibles a la insulina. Entonces estamos generando pues los peores efectos, ¿no? Los efectos menos deseables en estos pacientes. Las dos causas pues van a ser la pérdida de las funciones homeostáticas y metabólicas del riñón y las condiciones metabólicas causadas por la enfermedad. En cuanto a la sensibilidad de la insulina y la lesión renal, pues vamos a ver que está disminuida hasta en un 70%. La captación periférica calculada de la glucosa después de 30, 60 y 90 minutos de glucosa e infusión de insulina en perros con uremia aguda. Estos son estudios que se hicieron hace muchos años, pues se hacían modelos experimentales caninos a los que se les causaba una lesión renal y todo de ahí es donde hemos aprendido. Son estudios que hicieron en los 80s y los 90s. Pero básicamente pues ahí es donde sabemos mucho acerca de cómo funciona el metabolismo cuando hay una lesión renal. En este estudio también del 91 pues se vio que el balance de la captación y liberación de la glucosa hepática está también alterado en los pacientes y durante una infusión de glucosa e insulina durante 30 minutos en perros con uremia aguda, en comparación con perros control, pues vemos que hay una diferencia. En cuanto a los líquidos, vitaminas y oligoelementos, pues hay una sobrecarga de líquidos, lo cual la sobrecarga de líquidos va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes, como ya sabemos. Los oligoelementos y las vitaminas solubles en agua pueden ser más bajas de lo normal en los pacientes, pues porque están pues, sobrecargados, en realidad están como que diluidos, pues. Esto va a ser más notorio pues, en la versión de fase aguda, la redistribución de los elementos, las pérdidas agudas de líquidos biológicos también pueden causar este desbalance, la dilución y concentración variable de oligoelementos y los efectos de los fluidos de nutrición enteral o parenteral. Estas son algunas de las fórmulas enterales habituales que se usan para la nutrición enteral en los pacientes con lesión renal aguda. Entonces se me hizo interesante porque pues, ya son fórmulas que están diseñadas, ¿no? Para ya sea en de la manera enteral o en la fórmula parenteral. En la terapia de reemplazo renal, pues hay una eliminación de los oligoelementos, pues depende de las técnicas que se utilicen, si se está dando preferencia a las técnicas convertivas que las difusivas. Lo que se puede perder mucho es el selenio, el cromo, el cobre y el zinc. Todos estos pues tendríamos que estar tratando de nosotros de mantenerlos en niveles normales con los pacientes. También las vitaminas hidrosolubles, pues también vamos a tener pérdidas de las mismas. La vitamina C
hasta 100 miligramos al día, folatos perdemos hasta 600 minimoles al día, y la tiamina 1.5 veces la provisión diaria de tiamina. El fósforo, pues con la terapia de reemplazo renal hay aumento el riesgo de la hipofosfatemia, requerimos mayor aporte del mismo, y los líquidos de diálisis con fósforo pues pueden ser una solución a lo mismo. La glutamina, pues era lo que habíamos mencionado, no es un aminoácido esencial, especialmente en pacientes en estado crítico, va a atenuar el estrés oxidativo, disminuye la tasa de infección de instancia hospitalaria, y pues el requerimiento serían unos 0.2 gramos por kilo por día. Y los ácidos grasos omega 3, pues ya también ayer se mencionó un poco de esto, pues pues se sabe que disminuyen la síntesis de varios agentes proinflamatorios, sobre todo el factor necrosis tumoral, tiene una actividad antioxidante y disminuyen las citoquinas con actividad quimiotáctica, ¿no? de los leucocitos y los polimorfonucleares. En cuanto a los minerales y electrolitos, lo que tenemos que cuidar es la hipernatremia, hiperpotasemia, lo que hemos mencionado, la hipofosfatemia y la hipocalcemia. Hay que tener en cuenta la función renal. Pacientes con oliguria, pues una diuresis menor a 500 van a presentar una expresión escasa o nula del sodio, el potasio y el magnesio, ¿no? Por lo cual pues esto tiene que ser restringido en la dieta, pues dado ahí la importancia de estarlos midiendo aún más en estos pacientes, ¿no? En cuanto a los minerales, pues el hierro, las necesidades en la población general son de 10 a 15 miligramos por día. En el paciente nefrópata, la ferritina es menor a 100 miligramos, con ferritina menor a 100 miligramos por decilitro, se recomiendan al menos 60 miligramos al día de sulfato ferroso. Se recomienda agregar ácido cítrico que favorezca la absorción del hierro. En cuanto al selenio, 75 microgramos por día, el zinc 50 miligramos día y el cobre 3 miligramos día. En cuanto al bicarbonato, solamente hay que aplicarlo pues cuando el paciente tenga una acidosis metabólica severa, tiene que administrar para mantener un pH mayor a 7.2 o un bicarbonato sérico mayor a 17. Los suplementos enterales como agua bicarbonada o de manera enteral, se puede usar las dos vías, pero pues esto aún así en las guías pues es una recomendación baja. En cuanto a las vitaminas, pues sabemos que los micronutrientes, ¿no? Habiendo estudios en los micronutrientes en los pacientes con una lesión renal aguda severa, pues van a estar alterados. Se recomienda el paciente que tiene diálisis suplementar. Bueno, ellos se encontraron, ¿verdad?, en el estudio que a suplementar con vitamina A, D, E y B12, porque estas se eliminan en las sesiones de diálisis por estar unidas a las proteínas, que es uno de los problemas con estos pacientes, la eliminación de las proteínas. Y aparte, pues van a disminuir los grupos de vitaminas hidrosolubles, lo que habíamos mencionado. En cuanto a los pacientes tratados con terapia de reemplazo renal, las pérdidas no reconocidas de micronutrientes también pueden contribuir a la desnutrición. En este estudio fue un estudio prospectivo y buscaban medir multivitaminas séricas durante 6 días consecutivos en el paciente y el afluente. Y pues los resultados fueron que había presencia de micronutrientes en el efluente. Entonces, pues es común que los micronutrientes en el paciente con lesión aguda grave tengan pérdida pues, de los micronutrientes a través de la diálisis. En cuanto a los ácidos grasos, lo que hemos mencionado, los omega 3, incluso por encima de los omega 6, pues se teorizan y se había hecho muchos estudios, no todos son consistentes en los resultados, pero se recomiendan por los efectos antiinflamatorios y inmunomoduladores que tienen. Ahora, en cuanto a los metabolismos de los lípidos, estos pacientes van a tener una tendencia a hacer hipertrigliceridemia y aparte a disminuir los niveles de colesterol. En ese caso, en estos pacientes, pues tenemos que estar monitorizando esto. El uso de la heparina disminuye hasta 50% la lipoproteína lipasa periférica y la lipasa triglicérida. Esto es por lo que se cree que es el origen o es uno de los contribuyentes importantes en los pacientes que están con terapia de reemplazo renal. En este estudio se encontró que la eliminación de las grasas en la lesión renal aguda
los triglicéridos de cadenas medianas y cadenas grandes, pues iba a estar alterado. Y esto es lo que nos va a estar dando el aumento de los triglicéridos a nivel sanguíneo. El aclaramiento de la creatinina de 50 a 30 mililitros por minuto, pues ya te condicionaba a presentar este tipo de alteraciones. La hipocolesterolemia, así como la hipoalbuminemia, ambas sustancias se relacionaban con mayores tasas de complicaciones durante la estancia y podían tomarse como predictores de la mortalidad en pacientes que tuvieran lesión renal aguda. Entonces las recomendaciones, pues bueno, si se le va a aportar al paciente líquidos, pues debe ser una dosis de 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo día, y pues tener mucho cuidado con los triglicéridos, que no aumenten a niveles que ya sabemos que nos pueden provocar problemas, como la pancreatitis. Además, tomar en cuenta que son pacientes que muchas veces ya tienen enfermedad coronaria, entonces pues manejar niveles altos de triglicéridos pues puede también llevarnos a un evento agudo. Bueno, en cuanto a si le damos nutrición enteral versus parenteral, pues han sido comparadas y realmente pues no hay una necesidad de no dar la nutrición parenteral si no logramos llegar a metas con el paciente. Entonces, por ejemplo, en el libro el Ronco pues recomienda que la nutrición parenteral no sea nunca la primera opción, pero no se vea como enemigas, incluso como un complemento para lograr llegar a tus metas nutricionales con tu paciente. ¿Cuál es el indicado? Pues la guía nos dice que si la ingesta oral y la vía enteral no fuera posible, se debería iniciar la nutrición parenteral entre los primeros 3 a 7 días, con una recomendación 1B. Realmente no es muy diferente, ¿no?, a lo que habíamos visto en las otras clases. La nutrición parenteral y enteral no deben ser vistas como competencias, sino más bien como tipos complementarios de apoyo nutricional. Esto es lo que se menciona en el libro de Ronco. Y bueno, pues en este estudio, por ejemplo, se comparó la nutrición parenteral en los pacientes de terapia, y pues vemos que la nutrición parenteral es la vía de elección para la nutrición temprana en los pacientes críticos. Sin embargo, a pesar de considerando las consecuencias de la desnutrición y atrofia muscular, y si la nutrición enteral no es posible, el inicio de la nutrición parenteral debe considerarse. Pues esto ya lo habíamos comentado ayer. En cuanto a los aspectos nutricionales de la lesión renal aguda, bueno, dividiéndolo pues como lesión renal aguda, pues en los pacientes con lesión renal aguda, pues las alteraciones del metabolismo intermedio pues van a estar más alteradas. La más grave va a ser el hipercatabolismo severo, y el objetivo nutricional primario con ellos es recuperar la función renal y preservar la masa magra, aminorar la progresión a la insuficiencia renal. Algo interesante con los pacientes con lesión renal aguda es que se diferencian en los pacientes con la enfermedad renal crónica, es que estos pacientes responden a aportes exógenos de nutrientes, igual que los pacientes con lesión renal crónica. Bueno, entonces se teoriza que puede ser por el hecho de que pues ya en el paciente crónico pues el cuerpo ha tenido tiempo de compensar. Entonces muchas de las disfunciones que tenemos en el paciente renal agudo pues no van a remediarse con la administración de factores exógenos tan fácilmente como con los pacientes crónicos, y mucho menos con pacientes que no tienen la enfermedad renal. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, un paciente renal, o con lesión renal aguda, ahí vamos a ver que va a ser más posible que se vea en los extremos, lo que hemos mencionado. El paciente tiene hipoglucemia, tú tratas de corregir la hipoglucemia, y lo vas a llevar a una hiperglucemia, y viceversa, pues, y lo que vas a conseguir va a ser una variabilidad glucémica que pues no es lo recomendable. Y así con varios aspectos. Son pacientes que, como acaban de perder la función renal, pues se van a ver en estos extremos en estos extremos patológicos.
Con respecto al retraso de la progresión de la pérdida de la función renal, pues hay dietas con restricción en proteínas y fósforo que retrasan la caída del filtrado glomerular y la progresión a la nefropatía terminal en los pacientes con insuficiencia renal en general. Esta es una evidencia A de la guía ESPEN. Y bueno, pues aquí está un resumen de las recomendaciones dietéticas de la insuficiencia renal aguda, lo que habíamos mencionado, las cantidades de proteínas, la energía, el potasio, el sodio, el líquido, el fósforo. Aquí a lo que les mencionaba, la lesión renal aguda pues va a ser por lo regular, no solamente va a ser ella misma, pues que ese es uno de los grandes problemas con los pacientes renales. Rara vez tienes un paciente hospitalizado que solamente tenga una lesión renal. Son pacientes con comorbilidades, no siempre con comorbilidades que van a tener sus propios requerimientos. Entonces vas a tener un paciente con lesión renal aguda y sepsis, un paciente con lesión renal aguda y pancreatitis. Entonces todo esto pues complica mucho el manejo nutricional de los pacientes y siempre tenemos que tener en cuenta el comórbido o la enfermedad que lo llevó a la disfunción. Los requisitos metabólicos y nutricionales en los pacientes con lesión renal aguda, pues era lo que estábamos comentando, pues depende mucho de si el paciente se encuentra en un estado urémico agudo, si hay una enfermedad subyacente o si ya tiene complicaciones asociadas a la lesión renal. Entonces es muy importante la coordinación entre el apoyo nutricional y la terapia de reemplazo renal, es decir, no debe estar divorciado, ¿no? la prescripción de la dieta con la terapia de reemplazo renal y los requisitos nutricionales. Y siempre, pues como todo en terapia, no debemos hacer diferencias entre los pacientes y esto debe ser dinámico dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente. Entonces, en estos pacientes que tengan una enfermedad crítica aguda con estrés metabólico, pues hay que tomar en cuenta, están inmovilizados, si tienen lesión renal aguda, esa condición acidosis metabólica, si es así, pues está en estado de catabolismo, de pérdida de masa grasa, de masa magra. Aparte de esto, el paciente está en un estado de anorexia en admisión, hubo un retraso en el inicio de la terapia nutricional, tiene una ingesta insuficiente de nutrientes, baja ingesta de proteínas, estimación de las necesidades nutricionales. Y bueno, ya tomando en cuenta todo esto, pues es todo esto lo que nos puede llevar a lo que habías mencionado, el desgaste proteico energético, el concepto del PEW. Este fue un cuadro que pues me gustó porque a pesar de que es un libro de nefrología pediátrica, pues en realidad abarca pues prácticamente todas las alteraciones que presenta a nivel metabólico un paciente con lesión renal. Vemos que tiene alteraciones en el hígado, más aparte pues el efecto que tiene el riñón sobre la gluconeogénesis, el aumento de la utilización de la glutamina, en músculo esquelético y en el tejido adiposo. Bueno, en cuanto al si el paciente tiene un síndrome síndrome inflamatorio de respuesta inflamatoria aguda, pues hay que determinar el grado de hipermetabolismo que tiene, y si desarrolla una insuficiencia orgánica, pues hay que considerar que el paciente se encuentra en una fase hiperdinámica prolongada. ¿Y en qué momento iría la nutrición? Pues es muy parecido a lo que habíamos visto antes. Si el paciente tiene tolerancia gastrointestinal, pues la nutrición enteral va a ser nuestra primera opción. Si el paciente no la tuviera o no alcanzamos objetivos nutricionales, pues es cuando vamos a agregar la nutrición parenteral. Entonces yo creo que aquí lo más importante pues va a ser el aporte proteico, que es, pues, que es un poquito complejo en estos pacientes y tienes que tomar en cuenta varios de estos factores, ¿no? Asimismo, pues las necesidades energéticas del paciente pues van a depender de esos datos. Igualmente aquí tenemos una recomendación de cuáles son los nutrientes que requiere el paciente con enfermedad, con lesión renal aguda. Y bueno, pues el elemento metabólico de un paciente con insuficiencia renal va a ser muy complejo, era lo que les comentaba, pues el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria, a las enfermedades subyacentes, todo esto son factores que no podemos subestimar en que el paciente, para poder calcular la dieta del paciente.
La duración de la terapia de reemplazo renal es muy relevante y el tipo de terapia de reemplazo, ya que esto va a influir en el volumen de fluidos, va a ejercer un profundo efecto en el metabolismo y en el balance de los nutrientes. Entonces, pues lo que queremos con ellos es garantizar un suministro adecuado de nutrición, prevenir el desgaste proteico, que va a ser el principal problema con estos pacientes, y energético y sus complicaciones metabólicas asociadas. Y la ingesta de energía debe ser la mejor adaptada por calorimetría indirecta, ¿verdad? Sería lo ideal, pero si no está disponible, pues administrar de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día. Y bueno, pues aquí está bien, esto viene pues sintetizado aquí en este cuadro, ¿no? Conforme va avanzando la lesión, la de la lesión renal, la fase aguda, la fase crónica y la fase de recuperación, ¿no? Y qué decisiones nutricionales vas a ir tomando. Bueno, ahora hablemos de la nutrición del paciente quemado. Los objetivos de esta nutrición van a ser corregir la deficiencia de nutrientes originada por el hipercatabolismo del paciente quemado, frenar el catabolismo proteico, regular la lipólisis y la glicemia, satisfacer las necesidades nutricionales para mantener la masa magra corporal y contribuir a la disminución de las complicaciones del paciente clínico o el síndrome de sobrealimentación. Bueno, hay que recordar que cuando los pacientes se queman, una superficie corporal total con quemadura mayor del 30% se asocia con un hipermetabolismo y el consumo energético va a aumentar hasta 140%, más cuando la quemadura está expuesta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta curva vamos a ver que los requerimientos de energía, por ejemplo, en el trauma, pues suben hasta acá, ¿no? Pero en comparación con el paciente quemado, pues realmente no hay otras enfermedades que excedan la cantidad de gasto energético que esos pacientes presentan. Este consumo energético que no sea adecuadamente otorgado al paciente va a llevarnos a una pérdida de peso, disminución de defensas inmunes, predisposición a infecciones, modificación de la respuesta farmacológica y un retraso en la curación de las heridas. Tenemos que en el paciente quemado pues podemos medir ese catabolismo con una fase temprana y una fase tardía. Y dependiendo de esa fase, pues van a ser los cambios en cuanto a la respuesta metabólica. Vamos a ver, por ejemplo, que en la respuesta aguda, en la fase aguda, pues vamos a tener un mayor catabolismo con un aumento de glucocorticoides, aumento del glucagón, aumento de las catecolaminas, liberación de citoquinas, aumento de la producción de proteínas, aumento de la excreta de nitrógeno, mientras que ya en la fase de anabolismo vamos a tener una respuesta hormonal que va a ir disminuyendo gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, se asocia a una recuperación, y esto es importante pues porque muchas veces que surge la duda hasta cuándo le vamos a seguir dando pues nutrición al paciente quemado o vamos a tener una nutrición con esa perspectiva en especial. Bueno, pues eso lo vamos a tratar ahorita más adelante. Bueno, la respuesta metabólica, pues tenemos la herida, la injuria, causa un hipermetabolismo, y esto se va a ver reflejado en todos los órganos, ¿no? Vamos a tener que el hígado va a aumentar la glicólisis, la gluconeogénesis, el aumento de síntesis de urea, aumenta el tamaño del hígado y aumenta la infiltración de ácidos grasos. En cuanto al músculo, pues va a aumentar la proteólisis, disminuye la masa muscular magra y aumenta el flujo de aminoácidos. Y en cuanto a la lipólisis, pues la grasa va a reaccionar con lipólisis y disminución de la grasa corporal. Este hipermetabolismo, pues como vemos, va a tener muchos efectos deleterios en todo el cuerpo. En ese estado hipermetabólico, en el paciente quemado, que era lo que les comentaba, pues la respuesta profunda al estrés fisiopatológico te va a dar una tasa metabólica aumentada. Y pues hay una mayor termogénesis de recambio de ATP, las reacciones que consumen ATP es 57% de la respuesta hipermetabólica a quemaduras. Va a haber un aumento en el consumo de oxígeno mitocondrial y que excede la producción de ATP. Y desacoplamiento de la respuesta mitocondrial de la fosforilación de ADP que resulta en producción de calor.
Aquí está igualmente, pues podemos ver, es lo mismo, ¿no? Estamos viendo las diferentes vías por las que este hipercatabolismo pues, nos va a causar un efecto en todo el cuerpo. Las catecolaminas, pues ya sabemos cuáles son las hormonas catabólicas, epinefrina, cortisol, glucagón, van a por sí mismo inhibir la síntesis de proteínas y la lipogénesis, van a producir degradación de las proteínas, y van a provocar desregulación en la cinética del músculo esquelético. Esta es una de las cosas que tiene mayor duración, entonces, y es por eso que pues, no debemos de descuidar a los pacientes quemados una vez que pasa lo que consideramos pues, su estado agudo, ¿no? Aquí tenemos dividido, pues está la injuria de la quemadura. Las primeras 48 horas nos vamos a encontrar en un estado de déficit de fluido con escape del líquido capilar al intersticio, con edema, disminución de la presión sanguínea, del gasto cardíaco, disminución de las demandas de oxígeno, y va a requerir va a tener mayores requerimientos de fluido para mantener un estatus hemodinámico adecuado. Y pasadas estas 48 horas el paciente entra en la etapa del estado hipermetabólico, y esto puede durar incluso meses después. Aquí el paciente va a tener un aumento en la producción de catecolaminas, aumento de las hormonas de estrés, aumento de los radicales libres de oxígeno, aumento de la glicólisis, proteólisis y lipólisis, y al revés casi que en la otra fase, pues, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno y de los requerimientos nutricionales. Está causada por el estrés acumulativo, y eso es lo que hace que se esté autoperdurando. El epitelio intestinal pues entra en apoptosis, puede presentar erupción en las barreras mucosas, y esto pues nos puede también nos puede causar pues una reparación anómala, ¿no? o disfuncional de las heridas. Y la hiperglicemia es el resultado y la hiperglicemia resulta en el aumento de riesgo de que el paciente presente infecciones en las heridas. Bueno, los pacientes quemados se ha estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada va a generar una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo que determina una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. Entonces ahí en este libro que se llama Total Bone Care viene este cuadrito donde viene la expresión del nitrógeno en gramos por día, y como en esta fase que ya venimos catalogando como del hipercatabolismo, aquí vamos a tener pues vamos a tener que casi todo, ¿no? Todo en cuanto al trauma esquelético, la sepsis severa, la infección, el ayuno parcial o el ayuno total, pues el que mayor expresión de nitrógeno por día nos causa va a ser el gran quemado. Entonces la pérdida es más pronunciada en la primera semana, y en los primeros 10 días se pierde hasta el 10 al 25%. Entonces, para tomarlo en cuenta, ¿no? que esos días son críticos. En cuanto al metabolismo, la glucosa va a aumentar la tasa de producción y oxidación de la glucosa y una extracción tisular inadecuada. Hiperglucemia e hiperlactatemia, y va a estar asociado con el hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. Y pues esto nos va a ocasionar también que el paciente pues tenga resistencia a la insulina. En cuanto al control glucémico moderado, entre 100 y 140 miligramos sobre decilitro con uso de insulina exógena, pues nos puede dar una menor variabilidad en la glucemia con escasos riesgos de hiperglucemia. La inhibición de la gluconeogénesis hepática va a modular la producción y liberación de proteínas proinflamatorias y antiinflamatorias y aparición de moléculas de adhesión. Y pues con un objetivo de glucosa menor a 130 para atenuar la respuesta hipermetabólica, 140 miligramos nos va a reducir la morbilidad y la mortalidad. En cuanto al metabolismo proteico, pues aquí vuelven a ser las proteínas algo clave con los pacientes quemados. En el hipercatabolismo, lo que hemos mencionado, con la pérdida de nitrógeno, pues estamos hablando de que el paciente va a terminar desarrollando sarcopenia, lo cual se relaciona con disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. 1 metro cuadrado de piel quemada va a generar una pérdida diaria de 20 a 25 gramos, ¿no? Lo que hemos mencionado ahorita.
En cuanto al uso de insulina exógena, pues va a disminuir la respuesta hipercatabólica, desvía el balance entre la síntesis y proteólisis del músculo esquelético y hay un incremento de hasta 400% en la síntesis proteica con aporte de insulina. Una dieta rica en proteínas no va a conducir a una mayor síntesis de proteínas, sino a sobrealimentación. Las necesidades proteicas en estos pacientes pues, son de las más altas en el mundo de la medicina, pues llegando a 1.5 a 2 gramos por kilo por día. Las proporciones de calorías no proteicas al nitrógeno deben mantenerse en 150 a 1 para quemaduras pequeñas y de 100 a 1 para las más grandes. Y pues esto es importante tomar en cuenta por los aminoácidos importantes, como la glutamina, la alanina y la arginina. La glutamina, ahorita voy a hablar un poquito más de ella. 25 gramos por kilogramo al día, pues va a reducir la mortalidad y la hospitalización. La arginina va a acelerar el rendimiento de los natural killers y va a acelerar la síntesis de óxido nítrico, mejorando la resistencia a las infecciones. En cuanto al metabolismo de los lípidos, la lipólisis y el aumento del flujo hacia el plasma están mediados, de los ácidos grasos del plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Las alteraciones más pronunciadas entre el día 7 y el 10. Esto va a favorecer el estado inflamatorio y de inmunosupresión. Va a haber un aumento persistente de glicerol o la lipoperoxidación y los ácidos grasos son reesterificados en colesterol LDL y triglicéridos. Mayor presencia de ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria que poliinsaturados de acción inflamatoria, antiinflamatoria, y esto nos va a llevar a una morbilidad por infiltración grasa en hígado asociada a resistencia a insulina. Estaba viendo fotografías de los hígados de los pacientes que mueren por quemaduras, ¿no? Y es algo muy notorio que la mayoría de estos pacientes pues tienen hígado graso, desarrollan hígado graso presente por estas alteraciones en su metabolismo. Bueno, las fórmulas que más se utilizan, volvemos a los mismos, los ácidos grasos omega 6, ácido linoleico, ácido araquidónico, ácido graso omega 3, que por su efecto antiinflamatorio, y pues fórmulas enterales que tienen proporción de omega de 6 a 3, entre 2.5 a 1 y de 6 a 1, dietas con proporción cercana a 1 a 1, pues también mejoran el sistema inmunológico. El estrés oxidativo es algo importante en estos pacientes. La disminución severa de las defensas antioxidantes endógenas por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas. Por eso el selenio, el zinc y el cobre pues, tienen importancia en este ámbito. Hay una fuga capilar secundaria de inflamación que redistribuye los elementos traza durante la fase aguda, con disminución antioxidante y disminución de los mecanismos de reparación tisular. Vamos a tener deficiencia de vitaminas A, C, D y E, y aparte la vitamina D, que se asocia con una prolongación de los tiempos de estancia en UCI y hospitalaria. Digo, no solamente en los pacientes quemados, pero la deficiencia. En cuanto a la estimación de los requerimientos calóricos de los pacientes quemados, pues este es un área interesante. 20 a 35 kilocalorías por kilo de peso corporal es posible que resulte en una hipoalimentación entera. Entonces no se recomienda este cálculo. Hubo un estudio en el 2002 en donde se estudiaron 46 fórmulas diferentes para predecir las necesidades calóricas en los pacientes quemados. Y lo que encontraron ellos después de estudiarlas todas es que ninguna de ellas se correlacionaba bien con el gasto energético medido en 24 pacientes. Obviamente son estudios pequeños, ¿verdad? No, a lo mejor no hay una buena logística, pero de manera consistente pues no se ha visto que hay mucha diferencia entre el uso de las fórmulas. En cuanto a las guías que nos recomiendan, pues la calorimetría indirecta sigue siendo el gold estándar. La guía Aspen de 2016, que es la última producida por la Aspen, pues nos dice cómo deberíamos determinar los requerimientos en los pacientes quemados. Pues basado en el consenso de expertos se sugiere que cuando sea disponible pues utilice la calorimetría indirecta. Y además, aparte de manera repetida, pues esto era lo que ya hemos visto anteriormente. En cuanto a la ESPEN, también consideran la calorimetría indirecta como un gold estándar, pero si no estaba disponible, la ecuación que seguía era la ecuación de Toronto para que la madura de adultos. En cuanto a los niños, ellos recomendaban la fórmula de Scofield. Esta es la ecuación de Toronto.
que pues cuando no tienes una disponible la calorimetría indirecta, pues es la más utilizada en el paciente quemado. Y bueno, pues también se podría utilizar la ecuación de Harris-Benning, ¿no? Pero tiene mayor índice mayor índice de error. No. Más exacto. Las dos tienen una adecuada asociación con el requerimiento de metabolitos en el paciente, pero la de Toronto se aproxima mejor a las condiciones hipercatabólicas que tiene el paciente. Y sobre todo porque creo que la de Toronto estima los días se va adecuando los días de evolución. Así de, porque es diferente la respuesta catabólica a los días de evolución en el paciente quemado. Si utilizaras la de Harris-Benning o si utilizaras la de Toronto, yo creo que te lo vas a mencionar, también tienes que hacer una adecuación por superficie corporal quemada. Bueno, aquí es donde estas son las fórmulas predictivas más conocidas en los adultos, la de Harris-Benning, que pues originalmente se hizo para individuos sanos, ¿no? Y se debe multiplicar por un factor de estrés. El factor de estrés recomendado es por 1.5. Bueno, hay varios factores de estrés. A partir de 1.5, dependiendo de la condición que vayas a estudiar. Pues, La de Currey solamente se ha utilizado en estudios clínicos, realmente no, en algún momento se veía prometedora, pero se vio que sobreestimaba hasta en 43% las necesidades calóricas del paciente quemado, entonces pues realmente ya no está entre los recomendados. La fórmula de Toronto, que fue la que mencionábamos, que pues la crítica que tiene, pues que es un mal predictor, ¿no? Del gasto energético en algunos estudios, pero tiene una buena estimación en otros estudios, y en uno de ellos utilizando factores de actividad de 1.2 a 1.3. Entonces, pues ahorita es la más recomendada, ¿no? Y es la que recomiendan las 10. Y está la de Schofield modificada, que también es una de las fórmulas que más se utilizan en la práctica común. Al igual que en el caso de la ecuación de Harris-Benning, se aplica un factor de actividad y un factor de lesión al resultado final. En cuanto a los beneficios de la nutrición enteral temprana, ESPEN recomienda en el 2013 de 6 a 12 horas para iniciar la nutrición del paciente quemado, ASPEN de 4 a 6 horas. En realidad, pues lo más importante es iniciar la nutrición lo más pronto posible, y tiene varios beneficios, ¿no? Beneficios van a ser atenuar la respuesta al estrés, disminuir la estancia en la UCI, disminuir la infección de las lesiones, aumentar la producción de inmunoglobulinas, reducir la incidencia del estrés, de úlceras por estrés, y preservar la integridad de la mucosa intestinal, de las barreras mucosas, perdón. En cuanto a los riesgos que tiene, pues aumentas el riesgo de translocación bacterial y una sepsis asociada, aumentas el riesgo de intolerancia por dismotilidad gástrica, aumentas el riesgo de isquemia y con ello pues daño intestinal, o intolerancia debido al uso de los opioides, ¿no? Que ya es un efecto conocido de los mismos. Entonces pues es un balance, sin embargo pues todo se decanta más hacia el inicio temprano. El apoyo nutricional óptimo entre las primeras 24 horas de la lesión es en realidad pues como el consenso, es lo que podríamos nosotros poner en práctica, y cualquier retraso en la reanimación pues va a conducirnos a peores resultados. En cuanto a los hidratos de carbono, las dosis que se recomiendan son de 4 a 5 gramos por kilo por día, no superar un aporte de calorías de 1400 a 1500 kilocalorías por día, y dietas ricas en carbohidratos y proteínas van a favorecer la recomposición de la masa grasa corporal mediante aumento de síntesis proteica y liberación de insulina endógena. En cuanto a los lípidos, la proporción de grasas debe estar en torno al 15 al 18%, no debe superar del 20 al 30% del aporte total calórico no proteico. El efecto del omega 6, recordemos que es proinflamatorio, contrario al omega 3, que es antiinflamatorio. En cuanto a las proteínas, lo que había mencionado, el paciente quemado tiene unos gastos proteicos muy elevados, hasta 50% mayor que un paciente sano, y el requerimiento no debe ser menor del 20 al 25% del aporte calórico total.
Nutrientes específicos, la glutamina, los niveles de glutamina plasmática inferior a 0.42 milimoles van a asociar a mayor mortalidad. En la guía del 2013 la glutamina podía asociarse con la reducción a la incidencia de bacteriemias por gran negativos y de la mortalidad hospitalaria. 2016 demostró el efecto positivo en la sobrevida y una reducción importante de la estancia hospitalaria. Ahorita voy a mencionar un estudio interesante que hay acerca de la glutamina. Los elementos trazas, pues estudios con tendencia a disminuir incidencia de complicaciones infecciosas. Hay una evidencia en los pacientes quemados, pues sigue siendo un poco controvertida. Y en un estudio de reposición enteral de esculeno, vitamina C, coenzima Q10, selenio, beta-caroteno, bioflavonoides, durante 2 semanas, y selenio durante 2 semanas, no mejoró la capacidad antioxidante del plasma. En cuanto a la vitamina C, pues tiene un efecto protector endotelial, previene la desfosforilación de la ocludina y el daño de la unión estrecha, disminuye la hipermeabilidad capilar y mejora el flujo en cuanto a la microcirculación. La dosis diaria de 3 gramos al día durante 3 a 6 días es suficiente para restablecer los niveles en el periodo posterior a la agresión. En cuanto a las vías de nutrición, parenteral versus parenteral, pues es muy similar. La nutrición parenteral rutinaria era rutinaria pues, en los años 60 a 70, solo en conjunto con la nutrición enteral. En estos pacientes se asocia sobrealimentación, disfunción hepática, disminución de respuesta inmune y mortalidad hasta 3 veces mayor. La nutrición parenteral va a aumentar la secreción de mediadores proinflamatorios, incluidos el factor de necrosis tumoral, va a agravar la infiltración grasa en el hígado y pues las complicaciones mecánicas que se discutieron ayer. Por lo tanto, pues también en estos pacientes la nutrición enteral puede ser la guía más segura y más rentable. ¿Por qué? Pues básicamente por motivos muy similares a los que ya habíamos platicado. Se puede administrar gástrica o pospilórica, el estómago puede desarrollar un hilio en el estado posterior a la quemadura, ese es uno de los problemas, y pospilórica pues debido a la mayor propensión a la obstrucción y mala posición. En cuanto a la monitorización y soporte nutricional, pues el verdadero criterio de valoración de la terapia pues es global. Regresamos un poco como con los pacientes renales, ¿no? Debe ser una valoración global del estado completo de salud del paciente. El objetivo puede restablecer la composición corporal normal y el equilibrio metabólico. Variables medidas, pues el peso corporal, el balance nitrogenado, la obtención de imágenes de masa magra y la medición de las proteínas séricas. En cuanto al peso corporal, pues igual como con el paciente quemado, ¿no? Puede ser engañoso. La reanimación, como con el paciente renal, en la reanimación inicial con líquidos se agrega habitualmente 10 a 20 kilogramos o más al peso corporal. Se van a producir cambios de líquidos adicionales con infecciones, asistencia respiratoria e hipoproteinemia. En cuanto al balance nitrogenado en estos pacientes, el nitrógeno, que es un componente fundamental de los aminoácidos, la medición de aportaciones y pérdidas de nitrógeno se utilizan para estudiar el metabolismo de las proteínas, lo que habíamos mencionado en otras clases. Un balance nitrogenado negativo se relaciona con quemaduras, traumatismos y periodos de ayuno. Vamos a requerir la recolección de orina precisa para determinar el nitrógeno de urea, así como la recomendación de la ingesta de nitrógeno en la dieta. Y pues a través se hace un ajuste de las pérdidas de nitrógeno por F100 y por el porcentaje y esto es dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es menor al 10%, pues vamos a hablar de una pérdida de nitrógeno de 0.02 gramos de nitrógeno por kilo por día, de 10 al 30%, 0.06 gramos de nitrógeno por kilogramo por día, y arriba de 30%, pues estamos hablando de 0.12 gramos de nitrógeno por kilo por día. En cuanto a la clasificación del grado de estado catabólico con ingesta, es una fórmula con la que vamos a poder calcular el índice catabólico del paciente y lo vamos a clasificar si es normal, leve o moderado a grave. Y en cuanto a la determinación del requerimiento proteico según el nivel de estrés, pues para determinar el catabolismo proteico, clasificamos el estado catabólico en ayuno. También igualmente por normal, leve, moderado, grave y pues esto nos va a dar el nitrógeno. Esto depende del nitrógeno obtenido, ¿no?
Y bueno, pues el factor de corrección de Barack 2000 es de requerimiento calórico en los pacientes, dependiendo la condición de la enfermedad. En las quemaduras nos da en los hombres 1.52 y en las mujeres 1.64. Y bueno, ¿hasta cuándo podemos alimentar al paciente? Pues estaba viendo, por ejemplo, que estos artículos son recientes, son del 2020, 2022, del 2020 a 2021. Pues algo se me hizo novedoso, pues incluso hay pacientes quemados que permanecen una gran parte de su día en quirófano, donde se está realizando aseo. Entonces, pues se vio que en estos pacientes se les puede estar alimentando, solamente pues cuidando evitar la broncoaspiración. Se vio que que el alimentar a los pacientes bajo un protocolo estricto durante el periodo de la cirugía no aumentaba los episodios de neumonía como se temía y permitía llegar a un aporte calórico proteico llegar a tus metas de aporte calórico más fácilmente. En cuanto al aporte de macronutrientes, pues en cuanto a los macronutrientes, los hidratos y los lípidos, las dosis son de 4 a 5 gramos por kilogramo día. En cuanto a los lípidos, de 1 a 1.5 gramos por kilogramo día. Y los beneficios que nos van a dar va a ser favorecer la recomposición de la masa magra corporal en cuanto a los hidratos. Y en cuanto a los lípidos, menos episodios de sepsis y shock séptico. Pues hablamos principalmente del omega 3, ¿no? Y en cuanto a la proteína, pues lo que ya habíamos mencionado, nada más aquí mencionar algunas de las guías establecidas. En 2013 te habla de 1.5 a 2 gramos por kilogramo día. El ASPE 2016 de 1.5 a 2 gramos por kilogramo día. Y la SEMPE, que es la Sociedad Española de Nutrición, de Metabolismo, Nutrición, bueno, ellos sacaron esta guía en 2011, pues que es una guía importante en habla hispana. Y pues volvemos a lo mismo. Entonces, realmente no ha cambiado las recomendaciones de las guías en cuanto al aporte de proteínas en estos pacientes. En cuanto a la glutamina, pues ya la hemos estado abordando en el transcurso de la clase. Se ha visto que tiene efectos importantes en los pacientes en estado crítico. Va a ayudarte a mantener la función inmune celular, va a atenuar la lesión pulmonar, sirve de protector cardíaco, preserva el metabolismo del músculo y atenúa la inflamación. Tengo una pregunta, ¿qué hace falta mucho? Le falta toda la inmunización. Entonces, para mañana. Ahí. Sí, es muy amplio el tema. Sí, a mí se me hace que se pudo haber sintetizado todavía un poco más. No sé quién te la realizó tu clase, hizo muchos puntos interesantes. Pero sí, se me hace que estaba repitiendo muchas cosas. Ponías una tabla y luego lo volvías a poner y era muy parecido. Ahorita a lo que llevas de lo de la glutamina parece que la vendes. ¿Sí? Entonces, podrías decir, pues teóricamente, en teoría se supone que estas son las funciones y los beneficios de la glutamina. Pero en la práctica, tú haces ahorita, bueno, después en una nutrición. ¿Sí? Una cosa es lo que te dice el vendedor, que parece que ahorita está siendo vendedor. Y otra cosa es ya que lo aplicas en la vida real, cuáles son las que tú mismo te has dado cuenta, cuáles son los resultados del uso de la glutamina, que son controversiales. Entonces, yo creo que le paramos aquí porque se me hace ya muchísima información para que en otro segundo episodio. Por si acaso no regresamos a estos temas, ¿para qué sirve el factor de corrección de quién? ¿De la fórmula de quién? Que lo puso Alemán. Es para estimar la pérdida de nitrógeno, pues, o sea, si nosotros recordamos... Estimar la pérdida de nitrógeno por superficie corporal quemada. Y se va a utilizar en qué momento de la evaluación del paciente. Al calcular el requerimiento energético o en qué momento utilizamos el factor de corrección de quién. No, para calcular un requerimiento energético no, sino para estimar las pérdidas de nitrógeno
y lo vamos a utilizar en el En momento de verdad, un balance nitrophenado. Eso sería agregarle a las pérdidas, Ujú. ¿de acuerdo? Y el factor de corrección que mencionó Alemán, el de Barak, ¿se utiliza o no se utiliza cuando hacemos una estimación de la tasa metabólica basal del paciente o de los requerimientos energéticos? ¿Se utiliza o no? Sí se puede utilizar. Primero, vas a hacer una evaluación de tu paciente quemado sobre la superficie corporal y sobre los días que tiene de evolución después de la reanimación. Entonces vas a tener un peso que no es óptimo y lo ideal sería una calorimetría, pero no tenemos. Entonces vas a tener que estimar sobre el peso seco el requerimiento energético con la ecuación de Harris-Benedict y luego hacer la ecuación de Toronto y después utilizar un factor de corrección por el estrés metabólico que tiene el paciente. En este caso sí es adecuado utilizar el de corrección de Barak, por ejemplo, para ponerlo sobre el estrés que tiene el paciente. Y es un valor nada más por paciente quemado por 1.2, multiplicar el requerimiento basal por 1.2. O sea, se le agrega un 20% del requerimiento energético más hay que darle al paciente. Entonces, sí quería nada más puntualizarlo, pues, porque a diferencia de otros pacientes que están acá, pues no vamos a utilizar factores de corrección, no vamos a utilizar la fórmula de quién para sacar su estado nutricional de consumo, ni tampoco el requerimiento energético basal. Pues en este es diferente. Aquí te vas a tener nutrióloga. No. Nosotros, Pero soy una nutrióloga o había una. Mire, ahorita que ya ve que está lo de la nutrición, que hay que mandarles a hablar a los cirujanos hacen sugerencias. De hecho, dicen, dale tantas calorías, tantas proteínas al día y agrégale tanto de casinato de calcio. Es lo que he visto yo que hacen. Ya hice yo los cálculos y los calculan bien los cirujanos. O sea, si tú les pides una dieta a un paciente gran quemado, pues tienen el tiempo, van, revisan, hacen el cálculo y yo ya lo corroboré y hacen buenos cálculos. El problema es, por ejemplo, que últimas fechas no hay casinato de calcio. Entonces, pues la verdad, pues nos quedamos bien abajo de lo que realmente tiene el paciente de requerimientos. Pero, o sea, nutriólogo se supone que sí hay, pero el cálculo lo hace uno. La sugerencia está ahí del cirujano, uno la puede tomar en cuenta. A mí se me hace que el cirujano que está ahorita sí está haciendo el cálculo bien. Pero finalmente la indicación es médica. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las situaciones específicas esas de darle de comer al paciente en el quirófano? Pues en los estudios estaban tratando de ver que los pacientes estaban en quirófano. ¿Cómo tiene que ser el paciente? Despierto. Ok. Sí, ¿cómo tiene que estar? ¿Despierto? No, se da. Hace como 5 segundos lo busqué en la orilla y ya vi cómo estaban los pacientes. No. ¿Entonces lo leíste o no lo leíste? No, de hecho, nomás leí ciertos. Nomás los pacientes estaban intubados. Entonces los pacientes estaban intubados con la vía aérea asegurada y a los pacientes no hay contraindicación con que les dieran de comer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque yo no soy anestesiólogo. Por mí que se lleven a un paciente con la dieta polimérica puesta. ¿Está intubado el paciente? ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué los dejan en ayuno a los pacientes ahí quemados? Los que están intubados. Pues porque es orden de la anestesia. No pasa. No lo pasan. ¿Por qué? Pues no lo pasan. Por esa razón. 15 minutos se tardan, media hora, hacerle la cero. Pero ¿qué tendemos a hacer? Disminuir los tiempos muertos de ayuno. Si por ejemplo yo no tengo el paciente, o sea, está bien quemado, a veces la ingesta viral no es suficiente, pues le pones una sonda nasogástrica para alimentar incluso cuando está dormido. Pues tú lo estás alimentando. Entonces yo le digo ahí, pues ¿sabe qué? En la primera de la noche, a las 6 de la mañana ahí le quita la dieta. ¿Sí? De que llega el anestesiólogo y llega el cirujano, el paciente no pasa nunca a las 7 de la mañana a la 0, jamás en la vida. ¿Sí? Los 6, 7, 8, 9,
como a las 9:30 ya lo andan pasando el paciente, cuando muy temprano. Entonces ya duró como unas 4 horas de ayuno, pues, de dieta polimérica. Con 4 horas de ayuno, y se le hace suficiente para pasarlo con seguridad. Un paciente que no está intubado, un paciente que no está intubado. Sí. Y ya, pues, yo reduzco los tiempos en que lo dejan en ayuno. En caso contrario, lo tengo que dejar desde las 11 de la noche en ayuno, el día previo, y hasta que salga del aseo, le volvemos a dar. Por eso también, algo de lo que hablaba del ajuste, porque los pacientes luego les traen pues, su charola del desayuno y su charola de la comida, y pues, tú como paciente en reposo, una de las cosas que tienes es saciedad temprana. Entonces no te vas a cargar del desayuno y la comida, muy difícilmente. Sí hay gente que sí, pero en general no se le acaban las 2 dietas. Entonces lo que tratamos es de hacer, sí ajustar hacia arriba, lo que salió por Toronto, le viene a ajustar un poquito hacia arriba, más o menos el 20%, que también hay tiempos muertos de que el paciente no va a comer y la ingesta no se aprieta. Y además los fines de semana, porque el fin de semana pues nomás hay un cirujano y pues tiene todo el turno de la jornada para pasar. Entonces el paciente puede pasar hasta la tarde de la cena. Entonces tengo un ayuno desde, por ejemplo, el viernes en la noche, a las 11 de la noche, no pasa a la cena hasta las 5 de la tarde del otro día. Y es un paciente de la crema. Lo que se pudiera hacer también es lo que se hace con los pacientes de enfermos cuando están en muchos prismas, que entran a quirófano. Que bueno, también se recomienda que puedes pasarlo con la prisma o deberías de pasarlo con la prisma quirófano. Pero lo que se hace a veces cuando se suspende es que trates de compensar poniéndole más dosis en las primeras horas que regresa de quirófano. Igual en los pacientes de nutrición pudieras aumentarle para completar lo que calculaste en 4 horas. De hecho, hay un protocolo del que se habían derivado los primeros estudios de evaluación nutricional cuando utilizaban esquemas más intensivos o decían ellos más agresivos de nutrición. En cuanto al uso de la bomba, era que había un cierto límite en el que ya no le puedes pasar más de 150 mililitros por hora al paciente en bomba de nutrición con polimérica. Pero lo que hacían era eso: si se suspendía 1 hora, no la eliminaban, sino que esa hora la sumaban al resto y aceleraban la bomba para al final del día completar lo que el cese de la bomba. O sea, si se paró 4 horas, esas 4 horas perdidas, o sea, no las daban por perdidas, sino que la distribuían el volumen en las horas restantes, hasta un cierto punto de que ya no le puede pasar más de 150, pero si hay una tablita del ajuste de los estudios de Heyman, el que esté hecho de evaluación nutricional, considerando esa situación. Ahora, los problemas que habíamos tenido nosotros en pie cuando estaba en medicina interna era de que se saltaba una comida y ya no le volvieron a dar más comida hasta la siguiente. Entonces, si te pasaba por alguna situación, solicitarle dieta ya no le traían. Entonces, era mucho tiempo de ayuno a comparación a los que tienen una zona nasogástrica con infusión continua, donde el cese, la interrupción es menos frecuente y la nutrición le siguen aportando de manera continua una mayor cantidad. Después también estudios como de la ESPEN mencionaban que no había diferencia, pero la diferencia era de que el aporte continuo y limitaba las interrupciones, pues mejoraba lo que era el anabolismo proteico por esa situación. La otra situación es que no sé si que pacientes quemados, la única de las indicaciones de mantener una zona nasogástrica sería pues que no te asegurara adecuadas ingesta por arriba del 50-60%, que tuvieras que necesitar todavía la zona nasogástrica. Aquí la cuestión de que qué tanto en los pacientes quemados se podría, pues, aparte de los que tienen nutrición enteral, continuarles con sonda apoyándolos versus el riesgo de delirio, que serían las otras cuestiones de mantenerlos bastante invadidos, ¿verdad? Compensarle más la nutrición o darle más nutrición a partir de con polimérica con sonda, a pesar de que ellos tengan una ingesta adecuada o más o menos adecuada, y estarle haciendo como que el ajuste de lo que no alcanzó a comer para dárselo por polimérica de todos al cuerpo, por la cuestión de la saciedad y que muchas veces ya no quieren seguir comiendo. Es una pregunta. Y aquí otras, por ejemplo, el caseinato, normalmente en bolos pues los agregas en la polimérica y el riesgo que se fluye la sonda, no estarlos dudando. Pero en dieta polimérica de manera continua, el caseinato, ¿y cómo se administraría y qué tanta estabilidad tendría la fórmula de que no se pueda, digamos, echar a perder por el caseinato más prolongado?
No, es cuestión así como de duda que no sé. Sí lo puedes echar. ¿Sí? Sí, de hecho, cuando lo indicamos, dependiendo del requerimiento de tu paciente, le puedes echar el casinato, no se inestabiliza. Lo que sí es, se hace más espesa. Y pues eso va a depender más del tamaño, del diámetro de la sonda. Entre más casinato, más riesgo de que se fluya. Entonces hay formulaciones, luego los hacen los licuados con caseinato o planes con caseinato. A veces a los pacientes no les gusta, ya se los tenemos que poner ahí por la sonda, pues. Más o menos entre, pues yo más o menos lo que le he hecho son 10 gramos de caseinato por cada 2 cajas de polimérica, o hasta 15 gramos de caseinato de calcio por cada 2 cajas, porque luego pues, es bien frecuente que luego también no son las nasogástricas como tal las que les ponemos a los pacientes que vamos a ver que van a necesitar soporte nutricional durante mucho tiempo. Más bien le ponemos sondas nasoyeyunales, que por el tipo de material es un poquito mejor tolerada por el esófago, tiene menor riesgo de hacer lesiones ulcerosas ahí por el paso del trayecto de la misma sonda. Entonces, como tienen muchos días, son semanas, a meses, entonces ponemos una sonda de un tipo de material que es un poquito menos lesivo. Y el problema es que las sondas que nos compran son de diámetro más pequeño. Entonces se ponen a medir el diámetro de una sonda nasogástrica normal y una nasoyeyunal, y el diámetro de la nasoyeyunal es más chiquito. Entonces pues a cada rato luego se andan tapando. Y lo que estoy diciendo, se tiene que valorar riesgo-beneficio, ponerle la sonda. Pues como todo en tu práctica, ¿qué tanto le podría beneficiar o no ponerle la sonda para suplementar? Y luego también es otro problema que los pacientes empiezan a hacer delirio y se avientan 3 ondas en una guardia. Sí. Sí, que se la sacan y se ponen así otra vez y la sacan. Entonces, son casos complicados. El límite de proteínas, por ejemplo, ¿viene que más? ¿Cuál fue el límite? 2, de 1.5 a 2. Pues muy bien, entonces 2. Porque se han visto en estudios, en niños todavía es un poquito más alto, pero en los adultos hay, porque más de 2 gramos de proteína por kilo ya no hay diferencia, la mejoría, pues. O sea, ya aumentas tú los efectos adversos de darle más aporte de proteínas y mayor beneficio. Entonces el límite es 2. Me ha tocado ver pacientes, ahorita hay un paciente que nunca había visto un nitrógeno tan alto, que tiene 31 gramos de nitrógeno en orina de 24 horas. Es el más alto que me ha tocado ver, y eso es imposible de alcanzar. ¿Sí? No hay manera de hacerlo sin darle fuera de los menos de los 2 gramos de proteína diaria. ¿Cuánto superficie tiene? Como 30. Por. Y ya. Pero. Es cierto. Si estuviera animado. Sí, pero a veces no los vas a alcanzar. También tienes tú que tener en cuenta que a lo mejor tu objetivo no es alcanzarlo, sino tratar de reducir el grado de catabolismo que va a tener el paciente. ¿Sí? En lugar de, si va a perder masa magra, en lugar de perder 10 kilos de masa magra, pues nomás pierda 7. ¿Sí? O sea, a lo mejor no vas a llegar hasta el objetivo. Ya viste tú, hablaste de algunas estrategias para frenar ese grado de catabolismo. Pues hablaste del uso de la insulina, que es una hormona anabólica, también lo podemos utilizar, dosis bajas de insulina. Depende de la etapa de evolución de la quemadura, pues podemos utilizar anabólicos como tal, pues. Metabloqueadores, ¿cuál? Metabloqueadores. Pero pues, lo más importante es darles de comer tempranamente, adecuada, ajustado al requerimiento del paciente y con el mínimo de interrupción. Aquí me hace a Juanito el artículo ese, a ver si ya les da de comer ahí en el quirófano. No, ¿verdad? Muy bien. El último, yo no le iba a hacer comentar para el final porque sí me hizo interesante que
O para la siguiente clase, para no tenernos todo. Bueno, se me hace interesante que le ponen mucho énfasis, le ponen mucho énfasis en lo que son las proporciones de los macro, pero casi en todas las situaciones especiales de neuro, los hepáticos, la insuficiencia hepática, incluso de la parte de la insuficiencia hepática, por ahí, eran los que más énfasis le ponen a los micronutrientes, sobre todo porque hay lo del selenio y esas cosas, ¿no? Y ten en cuenta lo del filtrado, pues de que se pierde por el efluente cierto porcentaje de aminoácidos, selenio y lo demás, que normalmente no lo consideramos en la dieta suplementar eso, por medio integral, pues, y esos aspectos de los micronutrientes, ¿no? Por ejemplo, el ácido fólico, o el selenio, o las vitaminas B, el ácido fólico también, La vitamina C, pero sí se lo hacen. Sí, en la integral. De hecho, el cobre cobre. mucha importancia en la reparación del tejido, de los pacientes lesionados por nozones de mano, de los pacientes sépticos, de heridas. Por aquí la prueba polimérica he visto, puede poner, que no le ponemos con selenio. Pero es que, mira, luego ponemos la foto de la cajita de la dieta polimérica para que veas cuánto viene de zinc, cuánto viene de selenio, cuánto viene de cobre. Sí tiene, entonces sí le soporta, sí le estamos dando al paciente. Pero digamos en el aspecto especial, por ejemplo en el aspecto especial de sobreagregarle a la dosis recomendada internacional los 100 de selenio al día o los 83 de vitamina B1, o ser cuidadoso no pasar más de 100 miligramos en los pacientes nefrópatas para no tener intoxicación por oxalatos, tampoco se lo consideramos. No. Tampoco, por ejemplo, en las colestasis de los hígados, pues, con la colestasis en los pacientes hepatópatas, el que tienen un acúmulo de magnesio y cobre por la cuestión de depuración y llegar a la intoxicación, o estarles monitorizando el amonio a estos pacientes, por ejemplo. Es como que macros y los elementos tras y lo demás se nos pasa un poquito de largo el profundizar más la dieta. Y otra cosa de lo que estás hablando de los pacientes nefrópatas, luego solemos indicar dieta para nefrópatas. Yo les digo que pues esa dieta no existe, o uno no sabes o de nutrición o no sabes de nefrología, porque tú tienes que individualizar, como dijo el doctor, dependiendo del grado de lesión renal que tiene, el estadio en el que esté, pues tú tienes que ajustarle la dieta. Entonces, una dieta que para nefrópatas como tal no existe. Un paciente nefrópata con un estadio cercano al terminal. Son las malas costumbres, ¿no? Por ejemplo, si ponemos dieta para nefrópata, suponemos que alguien va a un día a hacer cálculos, ¿no? Porque a pesar de que hay nutriólogos, no hacen cálculos, solamente vienen y recolectan los papelitos y ellos tienen ya un estándar de decir, si es nefrópata, pues no le damos tanta carne. Pero eso es para todos, es en general para todos. Por ejemplo, si le pones dieta para el diabético, pues le van a dar a lo mejor, o le van a quitar el postre o algo así, pero eso también es para todos. Pues el nefrópata de qué estadio está, si tiene terapia de reemplazo renal o no, si tiene limitación de la ingesta de proteínas o al contrario necesita más. Si le van a quitar el fósforo, o le van a limitar el fósforo, sí. Como ahí,